Hola a todos, bienvenidos a este espacio de aceite y vino para el alma herida. Estamos sobre un gran tema que tiene que ver con nuestro propósito en la vida. Vivir vidas enfocadas, vidas en las que se conoce la meta, en la que podemos tener de cierta manera avances espirituales, bueno, sabiendo hacia dónde nos vamos a dirigir. He conversado acerca de las disciplinas espirituales. Eso no son más que hábitos, hábitos que vamos tomando en la medida que queremos comprometernos más con nuestras vidas espirituales. Estoy hablando de un espacio para orar, de un espacio para la lectura, de un espacio para meditar, para servir al prójimo, la vida sencilla, en fin, hay varias disciplinas espirituales que nos ayudan a comprometernos más con esa transformación y renovación de nuestra persona interior. Pero debo hacer una advertencia con respecto a fijarnos disciplinas espirituales o hábitos espirituales, porque hay un lado oscuro en ese tema de las disciplinas espirituales que es de lo que quiero abordar hoy. Primero, hablemos de la gracia. La gracia es vital en la vida de todo creyente. El apóstol Pablo se enfoca mucho en ese tema de la gracia. Y bueno, Pablo sí que sabía de disciplinas espirituales. Las había practicado dentro de su espacio de judío, de fariseo, antes de conocer a Cristo. Y quizás muchas de esas disciplinas le acompañaron, porque son hábitos buenos. No hay hábitos que se deben desperdiciar, digámoslo así, si se traen y nos ayudan a formarnos, a educarnos. Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 3, versículo 24, dice, Él nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Subrayamos aquí la palabra, no nos ha pedido nada a cambio para amarnos. A los Efesios, de una manera similar sobre el tema, capítulo 2, versículo 8 y 10, les dice, ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. Nosotros somos creación de Dios por nuestra unión con Jesucristo, que nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. ¿Qué pasajes? Nos habla de que toda nuestra vida es una vida que debe reflejar la gratitud y que debemos cuidarnos de pensar que tenemos el mérito para exigir o para ganar algo de Dios y menos cuando se habla del amor de Dios. Pablo pone de relieve ese amor lleno de gracia al decir que cuando éramos débiles, impíos y pecadores y enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Es lo que le escribe a los romanos en el capítulo 5, versículos 6 al 8. Es decir, Dios nos rescata, nos ama, nos da esta nueva vida desde esa estación de pecado en que estábamos. Desde allí, Dios nos empieza a amar. Y antes, entonces nos preguntamos si en el futuro Dios nos amará menos de lo que nos ha amado antes. Y creemos que no. Ninguna lección de discipulado que tengamos que aprender en el futuro es nueva para Dios. Dios conocía cada una de nuestras debilidades cuando nos llamó al reino de Cristo. Y aunque de vez en cuando nos sorprendamos o nos sintamos deprimidos o nostálgicos por lo que somos y por lo que somos capaces de hacer, debemos recordar que la gracia de Dios siempre nos va a sorprender. Habrá momentos de bajada y habrá momentos de exaltación, pero ninguno de esos momentos determina el amor de Dios. Ese siempre va a estar ahí presente. Así que, hablando de esas disciplinas espirituales, son esos hábitos, costumbres buenas que son avivadas y activadas por el Espíritu Santo. Las disciplinas son solo medios, son medios específicos que Dios ha diseñado y ha ordenado para que nos podamos abrir más a la obra de ese Cristo que anhela ser formado en nuestras vidas.
Algunos quieren comprometerse con eso, otros no. Pero todo es gracia. A veces Dios aviva en una persona ese deseo de ser más juicioso, más comprometido, porque lo necesita. Necesita esos derroteros, esos nortes para vivir la vida. Ah, y esto no puede ser practicado de forma segura y sana si no es por la gracia, por la obra del Espíritu en nuestras vidas. Solo podemos practicar la vida disciplinada si estamos bien afirmados en el amor y la gracia de Dios, porque esto, como les digo, tiene un lado oscuro del que voy a conversar brevemente ahora. Debemos recordarnos el lugar absoluto y fundamental de la gracia en el crecimiento, porque sin esa gracia presente, las cosas van a ponerse difíciles. Los cambios van a ser duros. La formación de hábitos, sabemos que es un trabajo difícil y vamos a fallar muchas veces dentro de esas disciplinas. Lo debemos tener presente. Pero Dios no va a dejar de amarnos en ningún momento. No nos amará más porque las practiquemos o porque fallemos en la práctica. Pero debemos seguir esforzándonos. Es que la vida espiritual no es simplemente un bautismo y vivir como vivíamos antes y esperar a que Jesús venga y nos dé el cielo. Creo que hay algo más. Hay algo más que vivenciar, hay algo más que formar y bueno, a eso es lo que somos llamados. Hay un hombre espiritual que hace una oración bellísima y me parece oportuna traerla. Dice, Padre que estás en el cielo, tú nos amaste primero. Ayúdanos a que no olvidemos que tú eres amor y que esta segura convicción pueda triunfar en nuestros corazones sobre la seducción del mundo, sobre la inquietud del alma, sobre la ansiedad por el futuro, sobre el miedo del pasado, sobre el dolor del momento. Tú nos amaste primero, oh Dios. Nosotros hablamos de ello en términos de historia, como si tú nos hubieras amado primero, pero solo una vez. En lugar de eso, sin cesar, a lo largo de toda nuestra vida, nos has amado. Es una oración que hace Kierkegaard, bellísima, y nos recuerda que Él nos ha amado desde antes de nacer. Nos amará mientras vivamos y seguiremos amados después de morir. Hay unas manifestaciones clásicas de las disciplinas espirituales que se practican sin tener en cuenta la gracia. Y esto es muy importante. Si dejamos de lado el aspecto de la gracia, que es el fundamento de Dios, esas disciplinas van a causarnos problemas, cosas negativas y desagradables que pueden desarrollarse en el carácter nuestro. Es decir, alguien pregunta cómo de algo bueno puede surgir algo malo, pero sí. Por ejemplo, déjenme hablarles de que puede producirse una crisis de sentirnos superiores, como una autoinflación. Y eso puede convertirnos en legalistas. Convertir las disciplinas espirituales las puede convertir en leyes, basar mi relación con Dios en cuanto estoy actuando bien y progresando. Porque eso, como hablamos en un comienzo, produce un externalismo y la tentación de estar juzgando a otros según mis propias leyes. Es decir, yo soy quien da la medida de quién es espiritual y quién no. Imagínense eso. Por ejemplo, alguien que se levanta temprano, hace un devocional, hace una oración, cosas bellísimas, pero cree que eso lo hace mejor que otros hermanos que no practican ese hábito. Aunque esté practicando un buen hábito, ese hábito lo puede llevar a ser una persona que juzga continuamente a otros y eso no es sano. Recuerdan al fariseo que fue a orar al templo y estaba también el publicano y ora, Señor, te doy gracias porque no soy como los demás, como este hombre. Yo hago esto y esto y otro. Jesús dice que él está orando consigo mismo y que salió del templo sin ser justificado. Así que hay otro tema que nos lleva aquí que es la autojustificación. Es como una especie de competencia espiritual, de un orgullo.
es una autoestimación inapropiada y exagerada. Podemos pensar que nos estamos convirtiendo en personas más buenas que otros. Solo Dios es bueno. Ah, porque yo hago esta obra, porque yo sirvo de esta manera, yo soy realmente bueno y los otros no lo son. Pues eso que haces de bien deja de ser bueno, porque no estás manejándolo bajo la gracia que Dios que te permite hacer una cosa u otra. Si hemos de progresar en este camino espiritual de tal modo que las disciplinas sean una bendición y no se conviertan en un tropiezo, tenemos que llegar al punto de echar sobre nosotros a dejar de estar cargando eso de manejar a los demás, de manejar a los demás. Ustedes no hacen como yo, ustedes tienen que hacer como yo, porque miren lo que yo hago y esto y los demás. Y estar corrigiendo conductas en las demás personas con base en lo que yo practico. Esa necesidad de que cualquier otra cosa nos va a llevar a convertir en leyes espirituales lo que hacemos es muy delicado. Tan pronto como hacemos una ley, esa ley procura ser una norma externa por la cual podemos juzgar quién la está cumpliendo y quién no. Sin leyes, las disciplinas espirituales son un asunto interno y es imposible controlar una obra interna. Cuando creemos genuinamente que la transformación interna es una obra de Dios y no nuestra, podemos hacer que descanse nuestra pasión por estar enderezando a los demás. Y la autojustificación y el orgullo son tentaciones que sufren especialmente aquellos que están comenzando las prácticas espirituales. Si empezamos a comprometernos con un hábito, debemos estar siempre aterrizados en la gracia, porque de otra manera empezamos a considerarnos personas meritorias. El gran peligro que se enfrenta aquí es sentirse satisfecho con sí mismo y con las obras que se practican. Es fácil que se desarrolle una especie de orgullo secreto, que la persona tiende a ser muy espiritual. Le gusta hablar de cosas espirituales todo el tiempo. Condena a otros desde su base de autojustificación, pues se siente satisfecho con su crecimiento y prefiere enseñar a los demás en vez de tener una actitud abierta para ser enseñado. Ya dije que es como el fariseo este. Quiere que otros reconozcan que es una persona espiritual. No está dispuesto a ser honesto con sus fragilidades y con sus debilidades. Le da miedo confesar una debilidad. Le da miedo decir soy un pecador, que está en el proceso de cambio, aunque ya hemos sido redimidos. Porque puede que no le guste sentirse menos perfecto. Así que la persona espiritual humilde reconoce que puede hacer poco por Dios. Es el que dice al final de la jornada, Señor, soy un siervo inútil. Solo he hecho lo que tú mandaste. Y eso que no hacemos realmente lo que Dios manda. Imagínense cuán re inútiles somos y debemos sentirnos ante Dios y agradecer su gracia. Así que hay unos indicadores que he mostrado brevemente que pudieran alejarnos de una real actitud de crecimiento. Sin la gracia de Dios manifestada en el poder de su Espíritu, entonces pueden aparecer defectos y debemos pues cuidarnos de todo eso. Espero que estas pocas cosas que he mencionado nos ayuden a crear un marco sano dentro de lo que hablaremos de las disciplinas espirituales. Gracias por compartir estos breves temas, gracias por la paciencia, por escuchar y bueno, mientras pasa el día, estemos contentos en el Señor.